Saludos cordiales, estimados estudiantes. Tengan todos y todas muy buenas tardes. En esta oportunidad, pues vamos a darle seguimiento a lo que son las obligaciones y prohibiciones del patrono o empleador. En la reunión anterior estuvimos en el artículo 30 sobre la sección segunda, prohibiciones, hablando acerca de algunas prohibiciones, porque aquí faltaría que hablar de más, de el patrono o empleador que tiene conforme a la ley frente a sus trabajadores. Y veíamos a manera de recordatorio en el artículo 30 sobre la prohibición, por ejemplo, en el ordinal primero dice sobre la prohibición de exigir a sus trabajadores que compren artículos en cualquier clase, de cualquier clase en establecimientos o personas determinadas, sea al crédito o sea al contado. En este sentido, hemos dicho de que el trabajador debe de tener la libre disposición de poder hacer a su criterio en cuanto a lo que el trabajador estime conveniente, y en ese sentido pues el patrono está prohibido como para que pueda exigir al trabajador algunas ciertas condiciones que solamente porque el patrono le dice tú tienes que, por ejemplo, comprar artículos de lo que yo produzco, por ejemplo, únicamente, no. Entonces, queda a la libre disposición el trabajador pues de poder hacer comercio donde él quiera. En el segundo ordinal veíamos de que los patronos no pueden exigir, ¿verdad? No pueden exigir o no pueden tampoco aceptar ningún tipo de gratificaciones para que se les admita en el trabajo o para obtener algún privilegio en el trabajo. En este sentido, tanto para el patrono también como para el trabajador queda claramente establecido conforme a la ley de que es prohibido aceptar algunas gratificaciones. En este sentido es porque muchas veces hay compras de plaza, por ejemplo. Si tú me das tal cuestión, si tú me das, por ejemplo, si me estás dando el 10% de tu salario o si me das tu primer salario, entonces yo puedo admitirte como trabajador. No se puede, definitivamente. Entonces eso está completamente prohibido. En el ordinal tercero dice que no puede tampoco el empleador o el trabajador influir en sus trabajadores en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos o convicciones religiosas. Lo explicábamos en su oportunidad, esto definitivamente solo por el hecho de ser el patrono no se puede, no está permitido, la ley lo prohíbe, de que el patrono haga proselitismo y decir, bueno, si votás por X partido, entonces te sigo dando trabajo. Eso es prohibido, aunque en la práctica sí se da. Hay muchas quejas por parte de los trabajadores en las que los patronos pues les exigen y les dicen, tú tienes que votar por este partido, porque si no votas por este partido, corre peligro tu trabajo. No se puede. No se puede influir en las cuestiones políticas ni tampoco en las cuestiones religiosas. Decíamos en su oportunidad, una empresa no puede exigirle a sus empleados y decirle si no estás en esta religión, te voy a sacar de la empresa. No se puede de que por razones de que es el patrono pueda exigir a los trabajadores cual o tal preferencia religiosa o política. En el ordinal cuarto hablábamos acerca de que tampoco el patrono puede tratar de influir en sus trabajadores en lo relativo al ejercicio del derecho de asociación profesional. En las empresas es conocido que existen sindicatos y cuando se habla de asociación profesional se está hablando entonces de que es prohibido para el patrono o el empleador el que procuren influir en sus trabajadores en lo relativo al derecho a unirse a un sindicato.
que el patrono, por ejemplo, prohíba o que amedrente al trabajador y decirle, si tú estás pues afiliado a un sindicato, te puedo quitar, te puedo desmejorar. No, no puede, definitivamente no puede, porque el trabajador desde la Constitución tiene el derecho de asociarse profesionalmente, es decir, de pertenecer a un sindicato en la empresa, ¿verdad? Así como también tiene prohibido en su literal quinto, en el ordinal quinto, tiene prohibido hacer por medios directos o indirectos discriminaciones entre los trabajadores por su condición de sindicatos o tomar represalias contra ellos por el mismo motivo. No se puede. Si el trabajador decide asociarse o no asociarse a un sindicato, queda a opción del trabajador y el patrono no puede de ninguna manera influir en esa situación. No puede. Bien, entonces vemos cómo pues a través de este artículo, el Código de Trabajo, pone esas prohibiciones al patrono o al trabajador. Y así sucesivamente hemos venido estableciendo a la luz de la ley, de lo que corresponde, que el patrono conozca y el trabajador también, porque el patrono debe de conocer con relación a qué es lo que no debe de hacer, y el trabajador debe de conocer los derechos para que no se le sean vulnerados por el patrono. En el ordinal sexto dice retener las herramientas sujeto que pertenezcan a sus trabajadores para garantizar el cumplimiento de obligaciones de estos. No puede el trabajador sustraer ni retener esas herramientas, lo decíamos en la clase anterior. En el ordinal séptimo dice hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores. No puede desmejorar en el sentido de que te voy a cancelar tu salario, pero de acá te voy a descontar porque estamos colectando para X o Y actividad. Eso no es prohibido. En el ordinal octavo dice dirigir los trabajadores en estado de embriaguez. Imagínense, el trabajador llega de goma, llega a bolo los días lunes o martes. No se puede. Bajo la influencia de alcohol, bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, en cualquier otra condición anormal parecida, tampoco el patrono puede dirigir al trabajador como tal. En el ordinal noveno dice pagar el salario con fichas, vales, pagarés. Esto es lo que veíamos en la clase anterior. Realmente no se puede, básicamente no se puede porque el trabajador necesita el dinero o la moneda de curso legal, porque esa es la retribución del trabajo que hace. En una tienda no le van a agarrar fichas, en un almacén no le van a agarrar vales o pagarés o cupones para hacerlo cambiario a la necesidad de sus alimentos, a la necesidad de su vestuario, a la necesidad de su salud. No le van a dar medicinas por fichas o por vales. Entonces, por eso es de que no se le puede pagar al trabajador con otras cosas que no sean moneda de curso legal, ¿verdad? O que le diga el patrono, mira, fíjate que como no tengo dinero, te voy a pagar con estos cupones de la empresa tal para que lo vayas a cambiar. Tiene que ser en moneda de curso legal. Muy bien, ahora dándole seguimiento a la clase, vamos a ver ya en lo que es el ordinal décimo. Dice el ordinal décimo que el patrono empleador, ¿verdad?, está prohibido que reduzca directa o indirectamente los salarios que pagan, así como suprimir o mermar las prestaciones sociales que suministran a sus trabajadores, salvo que exista una causa legal. Fíjese que el trabajador tiene, en su contrato individual de trabajo, tiene fijada una cantidad económica llamada salario, que es lo que el trabajador devenga
por la labor prestada. Entonces dice este ordinal 10º que no se puede reducir ni directa ni indirectamente los salarios que se pagan. Si el trabajador dice, si el patrono dice, bueno, te voy a pagar $350 mensuales, y así se contrata, así se pacta, entonces ese es el salario que tiene que estar devengando el trabajador, pero que el patrono venga a decir posteriormente, fíjate que no te voy a poder dar los 300, hoy te voy a dar 250, ¿oíste? No se puede. O que con el transcurso del tiempo el patrono diga, te voy a cambiar de una de posición en el trabajo y te voy a mandar a hacer otras actividades, pero como las otras actividades son menos, te voy a pagar menos. No puede directa o indirectamente. El trabajador no le puede bajar el salario. En estos días, por ejemplo, de cuarentena, los patronos, algunos patronos, decían a sus trabajadores, bueno, como no estamos viniendo a trabajar, te voy a dar la mitad del salario. Otros dijeron, como no estamos viniendo a trabajar, no te voy a pagar. Eso es ilegal. Si bien es cierto, fue una emergencia que de repente pues surge en nuestro país y en el mundo entero, pero ahí tuvo que haberse dado otra figura. Por ejemplo, ahí está la figura de la suspensión del contrato laboral, donde el trabajador y el patrono se ponen de acuerdo por motivos de fuerza mayor, caso fortuito, para poder convenir en una suspensión, por ejemplo, pero tiene que ser convenido por ambas partes. Pero el patrono no puede decirle, te voy a pagar medio salario porque no estás viniendo. De eso actualmente hay muchas demandas en los juzgados de lo laboral, porque los trabajadores están exigiendo esta situación, es decir, este atropello de que fueron objeto por parte de los patronos. Entonces el patrono no puede reducir directa o indirectamente los salarios que pagan, no se puede. Tampoco prestar, es decir, suprimir o bajar las prestaciones sociales que se suministran a sus trabajadores. No se puede. Que, te estoy dando una prestación, por ejemplo, un bono económico, ¿verdad? Una canasta básica, cualquier otro tipo de prestaciones de salud, por ejemplo, no pueden mermarse ni se pueden quitar. El ordinal 10º lo prohíbe, salvo, dice, que exista una causa legal. Una causa legal para poder reducir un salario podría ser de que un descuento, por ejemplo, cuando se le aplique el descuento al trabajador porque no llegó ese día a laborar, no justificó si estaba enfermo o no quiso llegar, o a lo mejor porque llegó tarde. Entonces, cuando dice la ley, salvo exista una causa legal, se refiere a que por razones imputables al trabajador, pueda ser objeto de una disminución por un descuento, que no llegó a trabajar, que no justificó, que llegó tarde, en fin. Pero ese descuento que se aplica va pues lógicamente amparado con la prueba pertinente para que no vaya a tener problemas el patrono o el empleador, por lo que dice este ordinal. El ordinal 11 dice que es prohibido ejecutar cualquier acto que directa o indirectamente tienda a restringir los derechos que este código y demás fuentes de obligaciones laborales confieren a los trabajadores. Entonces no se puede ejecutar ningún acto que pueda establecer algún cambio como tal que desmejore al trabajador de forma directa o de forma indirecta, de tal modo de que se restrinjan los derechos que este código ha establecido y también los derechos de otras fuentes de obligaciones laborales que se les confieren a los trabajadores. Por ejemplo, lo que dice la Constitución no lo podemos contradecir, lo que dice acá el Código de Trabajo tampoco se puede,
Tampoco se puede violentar otras restricciones a los derechos que otras leyes les confieren a los trabajadores, como los tratados internacionales, por ejemplo. No se puede ejecutar cualquier acto que directa o indirectamente tienda a restringir los derechos que cada uno de los trabajadores tiene, porque la ley se los da. No se puede, definitivamente. En el 12 dice establecer cualquier distinción, ordinal 12, establecer cualquier distinción o establecer cualquier exclusión o preferencia que se base, oiga esto, en raza, en color, en sexo, en religión, en opinión política, ascendencia nacional u origen social, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección al personal del trabajador. Fíjese que lo que dice este ordinal 12 o 12º, que no se puede hacer una distinción en el personal, o una preferencia en el personal, o una exclusión en el personal que se base en la raza, por ejemplo. Es que este es del campo, este es el campesino, este es indio, por ejemplo, ¿verdad? Así es que no, mejor ponerlo a hacer el trabajo más pesado que pueda haber acá, darle una piocha, que pueda desarrollar las tareas más difíciles, porque como que es de allá por oriente, por occidente, del último cantón. No se puede. Color, por ejemplo, ¿verdad? Que es negrito, que es chelito. No se puede hacer una distinción por raza, por color, por sexo. Y cuando hablamos sexo, aclaremos una situación. No es que, por un lado, discriminemos a las mujeres y le demos más fuerzas a los hombres. No se puede, porque la misma ley establece ya lugares especiales laborales para las mujeres que no tienen que ser igual que las labores que los hombres desarrollan, porque hay labores donde se necesita la fuerza del hombre que la mujer no puede ejercer por la condición de ser mujer. Hay puestos laborales que no van de acuerdo a la capacidad que una mujer pueda tener frente a la capacidad de un hombre, por ejemplo, de fuerza física o algún tipo de labores donde la mujer, por su condición de ser mujer, no pueda desarrollar. Entonces, pero no es que se haga una disminución o distinción o exclusión o preferencia por decir, es que las mujeres no pueden. A la mujer póngala ahí porque esa mujer no es como el hombre que es fuerte. Eso es prohibido, no se puede hacer. Y también pues tampoco por preferencias de carácter sexual, por ejemplo, de preferencias de género y todo eso, que le digan a alguien, tú no puedes trabajar acá porque eres un gay, un homosexual, por ejemplo, o a una mujer que le digan, tú no puedes trabajar acá porque tú eres lesbiana, por ejemplo. Entonces, ese tipo de exclusión o distinción o preferencia no se puede hacer, ¿verdad? Porque la gente, de conformidad a lo que establece el código, la Constitución, cada quien tiene libertad de escoger, por ejemplo, preferencias sexuales, religión, opinión política, y entonces en ese sentido el trabajador no puede excluir ni tampoco puede, por cuestiones de preferencia, hacer esa distinción como tal. En la religión, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en los ítems anteriores, de que no podemos tampoco discriminar porque este es católico, porque este es evangélico, porque este es mormón, porque este es testigo de Jehová, porque este es de tantas que pueden haber. Cada quien, cada persona tiene su preferencia con relación a esto. Por consiguiente, la ley prohíbe, el Código de Trabajo está prohibiendo que se puedan, como patronos, ejercitar en la distinción
en la exclusión o en la preferencia que tenga cada uno de sus trabajadores, que puedan basarse en raza, color, sexo, religión, opinión política, ¿verdad? Bueno, entonces ya vemos de que cuáles son las prohibiciones que cada uno de los patronos tienen como tal. Vámonos entonces al ordinal 13. Dice que está prohibido para los patronos o para los empleadores exigir a las mujeres que solicitan empleo que se sometan a exámenes previos para comprobar si se encuentran en estado de gravidez. Así como exigirle, dice, la presentación de certificados médicos de dichos exámenes como requisitos para su contratación. Mire, esto está prohibido entonces. Sin embargo, hay patronos que lo hacen. Como el trabajador, por un lado, desconoce y por el otro lado necesita su trabajo, una persona cuando anda buscando empleo dice, no importa, págueme lo que quiera, deme el horario que quiera, me sujeto a lo que usted dice. Ese es el sentir y el expresar de una persona que necesita ese trabajo. Y que porque necesita ese trabajo, esa persona dice que se dispone a cualquier condición que el patrono le ponga. Sin embargo, no es cierto, porque la ley lo restringe. Y en algunos trabajos sí le piden a la... mire, tráigame una prueba de gravidez, ¿verdad? Para ver si está o no está embarazada, para darle el empleo. Hay ocasiones en que ya se han dado, ocasiones en que tal vez una señorita buscando empleo por ahí se encuentra en estado de gravidez. Le dan el empleo y a los días ya está pidiendo la licencia por los 4 meses que la ley otorga y se va. La acabamos de contratar hace como 1 mes o 2 meses y luego se va, tiene que irse con licencia. Es una pérdida. El patrón no lo ve como una pérdida porque posterior tiene que buscar una persona que le sustituya en un interinato y tiene que pues cargar con los costos como tal. Usted podrá decir, pero mire, como 2 meses o 3 meses o al mes se va con estado de gravidez y que no se le notaba el embarazo. Lo que sucede, y esto sí se ha dado porque hay mucha astucia, llamémoslo así, de las personas cuando andan buscando trabajo en estos casos. Y la mujer puede estar embarazada, pero hay ciertas mujeres que usan fajas u otros dispositivos para ocultar el estado en el que se encuentra. Y eso se da. Yo tuve conocimiento de una empresa en la que llegó la señorita a buscar trabajo, le dan el trabajo y al mes y medio ya estaba pidiendo licencia porque se encontraba ya por dar a luz. Y el problema es que había ocultado la información, había ocultado su estómago con, no sé si eran fajas o algún otro aparato que se hubiese colocado para poder sorprender la buena fe del patrono. Y usted podrá decir, y aquí entonces el patrono sale burlado. No, porque el patrono tiene con esta situación que se le presenta la manera de demostrar ante algún eventual juicio o demanda que se le interponga de que fue sorprendido en su buena fe. Entonces eso es lo que sucede, pero el ordinal 13 dice que no se puede exigir a las mujeres que andan solicitando empleo que se sometan a exámenes previos para comprobar si se encuentran en estado de gravidez. Entonces el ordinal 14 dice exigir a las personas, el patrono tiene prohibido que le exija a las personas que solicitan empleo la prueba del VIH. Es decir, como un requisito para su contratación durante la vigencia del contrato de su trabajo. Entonces, no se puede. ¿Por qué? En primer lugar, porque se está evitando una discriminación. Todos tenemos derecho a un empleo, a que se nos contrate. Todos tenemos derecho a tener un empleo digno.
a sufragar nuestras necesidades a través del trabajo. Pero, ¿qué sucede con una persona que posee VIH? Cuando salió esta enfermedad, que no es algo contemporánea, y se oían hablar los primeros casos de personas de VIH, estas personas fueron discriminadas, fueron aisladas, las trataron mal, ¿verdad? Y por esa razón, y como la misma ciencia nos va determinando el conocimiento de la enfermedad, cómo es la enfermedad, sus características, cómo se propaga, en fin, ya con el conocimiento mismo de ella, la sociedad está como un poquito más conocedora, más tranquila de cómo es que se transmite el VIH, que no se transmite así por un simple contacto, sino que ya son otros contactos, como una relación sexual, por ejemplo. Entonces, como para ir evitando la discriminación de este tipo de personas, o que se les cierre las puertas de la oportunidad de un empleo a estas personas, y que se les niegue pues el derecho al laboral que estas personas tienen, es que se prohíbe al patrono o al empleador exigir a estas personas que andan solicitando empleo la prueba del VIH, ¿verdad? Como que si este fuera un requisito para su contratación y durante la vigencia del contrato de trabajo. No puede entonces el empleador solicitar este tipo de exámenes. Se evita, bueno, por un lado, para que no sea objeto de discriminación esta persona, y por el otro lado es porque no se le pueden cerrar las oportunidades laborales a nadie, que porque tiene una enfermedad como esa, ¿verdad? No se puede. De hecho, ahora imagínense lo nuevo, lo que es el virus, el coronavirus, que dijeran, este tiene virus y entonces hay que quitarle el trabajo, o si le dio VIH o le dio el virus del coronavirus, por ejemplo, no se le puede dar empleo de ninguna manera. De hecho, cuando comenzó esta gran bulla del coronavirus, del COVID-19, recordará usted casos de que algunos médicos, enfermeras o personal de los hospitales era discriminado. En algunos casos no los dejaban subir a los autobuses. En otros casos los vecinos los apedreaban y los sacaban del lugar. Se dieron muchos casos en El Salvador y en el mundo entero de cómo se discriminaba a la persona por el hecho de que estaba trabajando, por ser enfermera o ser médico o estar trabajando como personal de primera línea atendiendo estos casos. Pero la gente lo hacía en razón del desconocimiento clínico, técnico, de qué es realmente y cómo se transmite el COVID. Hasta que los médicos explican y dicen, no, espérenme, este asunto cada uno tiene que cuidarse, lavarse las manos, guardar el distanciamiento social, y hemos comenzado como a conocer el comportamiento del COVID-19. De hecho, le aseguro que a estas alturas no estamos tan afligidos como al principio, como cuando se dio la noticia, el primer caso de coronavirus en Metapán. Ya todo el mundo angustiado, afligido, wow, ya entró, ya vino, me voy a morir, pero es por el desconocimiento. Y así fue en el caso del VIH, de que la gente tenía esa situación que por desconocimiento creían de que con solo que la persona me viera ya me pasaba la enfermedad. Entonces, pero por esa razón es que la ley determina y dice, no, eso es prohibido, de que el patrono o el empleador exija a las personas que solicitan empleo la prueba del VIH. Y en el ordinal 15º, en el 15º ordinal, dice también de que el patrono o empleador tiene prohibido realizar por medios directos o indirectos cualquier distinción, exclusión y o restricción entre los trabajadores por su condición de VIH-Sida, y también cómo divulgar su diagnóstico. Esto es, repito, para evitar
que el empleado sea causa de bullying, de discriminación, que lo veamos mal, que lo aislemos, ¿verdad? Entonces, no puede el patrono hacer ninguna clase de forma directa o indirecta de distinción o de exclusión a la persona, restringiendo al trabajador por la condición de VIH-Sida. Sí, tampoco puede el patrono divulgar ese diagnóstico. No se puede. No se puede que el trabajador se discrimine, se aísle, o que el patrono les cuente a los demás empleados, ¿verdad? No se puede divulgar ese diagnóstico. De tal manera de que esto viene a proteger los derechos laborales, viene a proteger la intimidad de la persona y de la familia, viene a proteger de tal modo de que el trabajador, los trabajadores puedan, sin distinción de enfermedades, razas o lo que sea, tener acceso a esos privilegios de trabajo, tener acceso a ese derecho de ganarse el sustento a través de lo laboral para él y para su familia. Porque si eso fuese así, entonces el problema es que no hay trabajo para esta clase de gente, va a ser excluida, va a ser discriminada, el derecho a la vida, el derecho al sustento, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a una vida digna. Todo esto se opacaría en razón de la condición de salud que tiene el trabajador. Entonces, como ve, aquí hemos estado trabajando con desde el ordinal primero hasta el quinto, en 15, 15º, en razón de que el patrono o empleador tiene, según el artículo 30, prohibido, ¿verdad? Tiene prohibido, y aquí hemos estado viendo el artículo 30 del ordinal primero al 15º, las prohibiciones que el Código de Trabajo y otras leyes les enmarcan. No solamente existen estas prohibiciones, porque no es así expreso, ¿verdad? No es así solo esto, no, sino que al recopilar otras leyes afines en lo laboral, vamos a ir encontrando otro tipo de prohibiciones que tienen los patronos para con sus trabajadores. Así es que, jóvenes, en esta clase estamos pues ya finalizando lo que es dentro del artículo 30, algunas obligaciones que las vimos en las clases anteriores, y en esta oportunidad estamos viendo las prohibiciones que señala este artículo. Y posteriormente vamos a ver ya en el capítulo 3 también del Código de Trabajo, de las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Esto lo vemos en la clase del miércoles. Sí, en efecto, así como los patronos o empleadores tienen obligaciones y prohibiciones, también en el capítulo 3 del Código de Trabajo vamos a hablar de las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Sí, también porque a se le prohíbe, vamos a ver entonces al empleado también por dónde es que vienen esas obligaciones que el empleado tiene para con el patrono, y también las prohibiciones que se ajustan a ley que deben de cumplir los trabajadores en el campo laboral. Así es que, bueno, hasta aquí llegamos esta noche. Cualquier duda o consulta, dejo siempre el foro para que usted pueda ingresar ahí también. Entonces busque el foro y ahí vamos a encontrar un par de temas también que podemos discutir a través del foro. ¿Ok? Gracias por su atención, jóvenes. Pasen feliz noche. Nos estaremos viendo, primero Dios, el día miércoles a las 5 de la tarde. Bendiciones a todos.